10 Min con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en este tercer domingo de Pascua, la Iglesia nos presenta el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos que van del 1 al 19. Es importante comprender que este capítulo es un capítulo escrito después de la primera conclusión de San Juan. Es decir, el capítulo 20 de San Juan concluye precisamente con el Evangelio que leíamos la semana anterior, en el que se nos recuerda cómo el libro ha sido escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Después de esta primera conclusión, como una especie de apéndice y recapitulación, encontramos el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Según varios especialistas en San Juan, este capítulo 21 refleja las dos grandes partes, las dos grandes secciones del Evangelio. Nosotros encontramos en San Juan, desde el capítulo 1 hasta el versículo 12, lo que conocemos como el libro de los signos, es decir, aquel momento en el cual a través de los signos que Jesús va realizando, se va suscitando la fe en él. Y a partir del capítulo 13 hasta el final del Evangelio nos encontramos con lo que se suele llamar el libro de la gloria, aquel libro que nos muestra el ministerio de Jesús ya en su última fase, cuando Él entrega la vida por nosotros, es levantado, para usar la terminología de Juan, sobre la cruz, glorificado en ella y luego pues resucita para dar la vida nueva. Entonces, como les decía, este capítulo 21 tiene una forma de díptico, es decir, tiene dos partes fundamentales que representan o recapitulan cada una las dos grandes partes del Evangelio de Juan. Nos encontramos efectivamente con la primera parte del díptico, del versículo 1 al versículo 14, con una pesca milagrosa al estilo de aquellas que los discípulos ya conocían. Este signo de resurrección recapitula efectivamente el libro de los signos, toda la primera parte del Evangelio de San Juan. Leemos pues algunos elementos para tener algunas ideas fundamentales. Después volvió a aparecerse, en realidad volvió a manifestarse el verbo faneroo, efanerosen. Se manifestó el Señor Jesús una vez más a sus discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Y se manifestó así. Esta manifestación tiene lugar al pie del mar, el mar o lago de Tiberíades, aquel lugar donde Jesús se ha manifestado tantas veces a los discípulos, donde ha realizado varios de sus signos, desde donde ha predicado en varias ocasiones. Ahora bien, ¿cuál es el inicio? El inicio nos presenta la ambientación inicial a 7 discípulos de Jesús, 7 apóstoles, que en realidad se encuentran un poco desconcertados. Ellos saben ya que el Señor ha resucitado, aún no han recibido el Espíritu Santo y no tienen muy claro cuál es su tarea en estos momentos. Por lo tanto, tienen la alegría de la resurrección, pero no tienen todo claro, por eso se encuentran un poco como desconcertados, desorientados. Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, llamado el gemelo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Entonces sabemos que estaban 7 personas, de las cuales conocemos a 5 y 2 que son incógnitas para nosotros. Simón Pedro les dice: voy a pescar. Y ellos le contestaron: nosotros también vamos contigo. Es decir, al no tener una ocupación clara, Simón dice: bueno, yo voy a pescar, ¿no? Y ellos se le unen. Retoman un poco algunas actividades de su vida anterior. Se suben a la barca, pero ese día no pescan nada. Es muy significativo como queda claro que cuando no hay indicaciones concretas de Jesús, cuando actuamos fuera de sus indicaciones concretas, no encontramos frutos. Es decir, los apóstoles por sí solos no encuentran el fruto que buscaban. Cuando ya amaneció, es decir, temprano en la mañana, importancia del alba de la mañana en la Escritura, proías, muy temprano en la mañana, cuando se hizo tempranito, estaba Jesús
en la orilla. Se presentó el verbo istemi, que significa estar firmemente, ¿no? Estaba Jesús en la orilla. Pero ellos no se dieron cuenta de que era Jesús. Y entonces les dice Jesús. Nuestras traducciones muchas veces dicen muchachos, ¿no? Pero el verbo paidia significa niños, pequeños. Es como si Jesús les dijera, otras traducciones dicen hijitos, ¿no? Hijitos, ¿no tienen nada para comer? Jesús comienza una conversación con ellos y ellos le responden de la forma más seca, desanimada, no, nada más. No lo dicen ni una palabra más. Y entonces Jesús resucitado ahora les da las indicaciones de lo que deben comprender, de cómo deben hacer para poder encontrar la pesca. Recordemos, sin las indicaciones de Jesús no han podido pescar, aún en la noche, que es el momento propicio para pescar. Normalmente cuando ya aclara el día y hay luz, los peces pues no vienen a la red. En la noche es posible la pesca. Sin embargo, ahora, aunque es de día, esta mañana, que es la mañana de la resurrección, recuerda la mañana en la que el pueblo de Israel ha sido liberado de la esclavitud de Egipto, en la columna de fuego, en la columna de nube, pues que logró que puedan pasar el Mar Rojo. Bueno, en la mañana Jesús les da una indicación concreta. Echen la red a la derecha y encontrarán. Y ellos hacen lo que este desconocido, que aún no logran vislumbrar claramente quién es, les dice, e inmediatamente no son capaces ya de sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, le dijo a Pedro, el discípulo amado, que con toda seguridad corresponde a San Juan apóstol, le dice a Pedro, es el Señor, o Kyrios estin. Qué bonita esta expresión, ¿no? Es el Señor, o Kyrios estin, es Él. San Juan es aquel que tiene la capacidad de reconocer a Cristo y reconocer las cosas del Señor. Por eso también en el capítulo anterior, cuando llega a la tumba y entra al sepulcro y ve los lienzos doblados, ve y comprende lo que ha sucedido. Bueno, ahora comprende que es Jesús el que está ahí. Comprende porque recuerda que eso es su modo de actuar, porque lo reconoce en sus palabras, porque siente la fuerza de su poder. Es el Señor. Y se lo dice a Pedro. Y es interesante porque al oír Pedro que es el Señor, él, como estaba desnudo, se amarra la túnica y se echa al mar. O sea, en su emoción y desesperación, se echa al mar para ir lo más pronto posible al encuentro con Cristo. Los demás discípulos vienen en la barca porque no distaban muchos de tierra, sino unos cuantos metros, y arrastran la red con los peces. Ahora es interesante porque aquí nos encontramos con Jesús que acoge a los apóstoles. Cuando descienden a tierra, ven ya unas brasas preparadas, un pez y pan encima de las brasas. Es Jesús que como pater familias acoge a los apóstoles, los recibe, les tiene ya listo el desayuno. Pero les invita también a traer de aquello que han pescado. Traigan algunos de los peces que han pescado ahora. Es decir, se da, como en la multiplicación de los panes, se da una vez más esta, digamos así, esta mixtura de entre aquello que Jesús da, que es lo más importante, pero también la generosidad de los apóstoles, que viene de los mismos dones que Jesús les ha dado. Y aquí viene este momento enigmático. Simón Pedro sube y saca a tierra la red llena de peces. Eran 153 peces grandes y a pesar de ser tanto, la red no se rompió. Es interesantísimo ver de qué se trata el tema del número, pero no es algo que nos alcance ahora el tiempo y no tenemos una certeza al respecto. Lo interesante es que Jesús les dice, vengan a comer. Y mantienen esta comunión, esta comensalidad con el Señor. Y ninguno de los discípulos se atreve a preguntarle quién eres porque sabían que era el Señor. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, se manifestó. Pero ahora viene la segunda parte. Decíamos que esto resume el libro de los signos, ¿no? Como a través de un signo se reconoce a Cristo y Juan puede decir es el Señor. Ahora vamos a la segunda parte. Cuando acaban de comer, Jesús toma aparte a Simón Pedro y tiene lugar este diálogo maravilloso. Simón, hijo de Juan,
¿me amas más que esto? ¿Me amas más que estos? Simón Ioannu, agapás me pleon tuton. El verbo agapao, que conocemos bien, que significa este amor radical, total. ¿Me amas más que estos? Y responde Simón, nai Kyrie, su oidas otifilose. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Utiliza el verbo fileo, que significa afecto de amistad. Es decir, el Señor le hace una pregunta altísima. ¿Me amas más que estos con este amor de entrega total que es el verbo agapao? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, verbo fileo. Y a partir de esta respuesta de cariño de Pedro, Jesús le hace el encargo. Vos que taraniamo, apacienta mis corderos. Bueno, es interesantísimo cómo la pregunta que le hace Jesús a Pedro no es si está arrepentido, no es si ya se preparó bien, no es si aprendió la lección. La pregunta es, ¿me amas más que estos? Porque es el amor el requisito fundamental para poder apacentar. Luego le pregunta por segunda vez, Simón de Juan, agapásme, ¿me amas? Le ha quitado el pleon tuton, el más que esto. Es como que ha bajado un poquito el nivel para que Pedro pueda responder mejor. Y entonces Jesús, ante la pregunta de Jesús, Pedro responde, nai Kyrie, sí Señor, tú sabes que te quiero. Y le responde, pastorea mis ovejas. Pedro le ha negado 3 veces y Jesús entonces está, en palabras del cardenal Carlo María Martini, reconstruyendo la conciencia apostólica de Pedro, volviendo a darle esa seguridad en su capacidad de pastorear, que se basa en el amor. Le preguntó por 3ª vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Le pregunta ahora Jesús, fileismi, ha bajado ya el nivel, digamos así, al nivel de Pedro. Se ha agachado, se ha inclinado hacia el nivel, hacia el pobre amor de Pedro y le pregunta, ¿me quieres? Pedro se entristece de que le preguntaran eso y responde, sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Panta su oidas, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Nuevamente, apacienta mis ovejas. Ahora bien, es muy interesante esto porque, repito, Pedro lo ha negado 3 veces. Jesús 3 veces repara su amor quebrado por la negación, sana las heridas de aquel error tan grande, le permite expresar su dolor, su tristeza por haberlo negado, no con reproches, sino con una afirmación del amor. Y se abaja desde el amor de banquete, el amor ágape, hasta el amor fileo, el amor de afecto, de amistad. Es interesante cómo el Señor pues se pone al nivel de Pedro para poder animarlo a amarle, pero no se pone al nivel de Pedro para dejarle allí, luego le sube de nivel. En verdad te digo, cuando eras más joven te ceñías tú mismo e ibas donde querías, pero cuando envejezcas extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Esto lo indicó con qué muerte había de glorificar a Dios. Esto es muy, muy interesante, porque efectivamente nos encontramos con el tema de la glorificación. Recordemos cómo, les decía que esta segunda parte refleja el libro de la gloria. El libro de la gloria, Jesús dice que el Hijo del Hombre ha sido glorificado después de que ha manifestado el amor más grande, ha lavado los pies a los discípulos, incluyendo el traidor. Y ahora se le indica a Pedro que él va a glorificar. ¿En qué consiste esa glorificación? Cuando eras joven te ceñías tú mismo, ibas donde querías, pero cuando seas viejo, otro te ceñirá y extenderás las manos y te llevará donde no quieres. Explicaba esto con qué género de muerte tenía que glorificar a Dios. La muerte de Pedro va pues a glorificar a Dios. Y es imposible no recordar aquel momento, aquella conversación de Pedro y Jesús en la última cena. Cuando Jesús explica que todos lo van a dejar y Pedro dice que él nunca lo va a negar y que es más, está dispuesto a morir por él, y luego le dice, yo te seguiré, déjame seguirte. Y entonces Jesús le responde, a donde yo voy ahora tú no puedes seguirme, me seguirás más tarde. Juan 13:36.
¿Por qué no puedo seguirte? Es que aún no había sido manifestado el amor más grande, por eso Pedro no tenía la capacidad para seguir al Señor. Ahora que el Señor ha manifestado ese amor más grande, ha muerto en la cruz y ha resucitado, Pedro puede manifestar ese amor más grande. Entonces Jesús toma el amor de Pedro, que es pequeño, tú sabes que te quiero, y lo eleva hasta la capacidad de dar la vida por él. Y le explica, aunque aún de modo velado, que él va a glorificarlo con una muerte semejante a la suya. Y por eso ahora le dice, sígueme. Este sígueme significa dos cosas. En primer lugar, restablecer el seguimiento. Aquellas primeras palabras que Jesús le había dicho a Pedro, sígueme, justamente al pie del mar, ahora se las reafirma. Vuelve a seguirme. Volvamos a reescribir esta historia con un amor inmenso bajo las huellas de la resurrección. Pero también significa, sígueme ahora sí hasta el final. Sígueme ahora sí hasta la cruz. Ahora sí puedes seguirme hasta dar toda tu vida por mí. Y esto también es muy importante. Queridos amigos, qué hermoso que es manifestar el amor de Cristo que se ha manifestado por nosotros, dejarnos guiar por Él, dejarnos acoger por Él, dejarnos restaurar en el amor y seguirlo hasta la cruz. Que Dios los bendiga.